En este vídeo vamos a ver el pasado simple en inglés. Bueno, vamos a empezar explicando los usos del pasado simple. El 1 sería para una acción que ocurrió en el pasado y terminó en el pasado e indicamos el tiempo. I played soccer last night, jugué al fútbol anoche. Vemos aquí que last night, anoche, es un tiempo terminado, ¿de acuerdo? La acción también tiene que estar terminada. También se usa para una acción que era habitual en el pasado. When I was a child, I wrote letters to my mom. Cuando era niño, escribía cartas a mi madre. Es decir, el pasado simple se utiliza para acciones terminadas en tiempo terminado. En inglés tenemos dos tipos de verbos. Uno son los regulares. Se llaman regulares porque todos se forman igual en pasado, es decir, se forman ed, añadiéndoles ed, y también se les añade ed en el participio. Tenemos el ejemplo de dance, bailar. Su pasado sería danced y su participio también sería danced. Luego tenemos los verbos irregulares. Se llaman irregulares porque, como veis, su infinitivo, pasado y participio son distintos en todos los verbos. Aquí tendríamos que ir a la lista de verbos irregulares y nos la tendríamos que estudiar. Tendríamos aquí la primera columna, que sería el infinitivo, la segunda columna, el pasado simple, y la tercera columna, el participio pasado. Empezamos a explicar los verbos regulares en inglés. Son verbos que siguen un patrón establecido de conjugación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que como regla general solamente tenemos que agregarles ed a los verbos regulares para pasarlos a pasado o participio pasado. ¿Cómo se forma el pasado simple de los verbos regulares? Bueno, pues como ya hemos dicho, a todos los verbos regulares se les va a añadir ed para formar su pasado. ¿Vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos regulares. Por ejemplo, tenemos stop, que es parar. El pasado simple tendríamos que añadir ed, stopped, y el participio sería exactamente igual, stopped. Luego tenemos study, que sería estudiar. Su pasado sería studied y su participio sería studied. También tenemos survive, talk, taste y thank, entre otros. En inglés existen unas reglas ortográficas para añadir ed y formar el pasado simple de los verbos regulares. Si el verbo termina en e, solamente agregamos una d, por ejemplo, bake, baked. Si el verbo termina en consonante más y, se transforma la y en una i latina y agregamos ed. Por ejemplo, el verbo carry, que termina en consonante y, pues la y cambia a i latina y se le añade ed, carried. Si el verbo es de una sílaba y tiene la forma de consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante y agregamos ed. Por ejemplo, stop, sus últimas tres letras son consonante, vocal, consonante, por lo tanto duplicamos la última consonante, que sería la p, y le añadimos ed. Si el verbo tiene dos sílabas y la segunda es estresada, doblamos también la última consonante, ¿vale? Y agregamos ed. Por ejemplo, commit. Es decir, commit tiene dos sílabas, commit, y la segunda tiene el estrés. Por lo tanto, aquí duplicamos la última consonante para agregarle el ed. Aquí vemos una lista de algunos verbos regulares. Tenemos en la primera columna el infinitivo, en la segunda columna el pasado simple y en la tercera columna el pasado, el participio del verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo beg, ¿vale? Que es suplicar. Como termina en consonante, vocal, consonante, se le duplicaría la última consonante, la G, y se le añadiría ed para formar el pasado. Vamos ahora a ver el pasado simple de los verbos irregulares. Aquí tenemos otra vez la lista de verbos irregulares. Vamos a verla más despacito. Vemos que está compuesta por 4 columnas. La primera columna es el infinitivo de los verbos. La segunda columna es el pasado simple de los verbos, que es el tiempo que estamos estudiando. Y la tercera columna sería el participio del verbo.
Es decir, por ejemplo, vamos a coger el verbo, por ejemplo, been, sería estado o sido. Vamos a ver ahora la formación del pasado simple. Bueno, la forma afirmativa se forma con el sujeto y el verbo en pasado, luego más los complementos. Por ejemplo, Michael worked yesterday. Aquí tenemos worked, que es un verbo regular, por eso se le añade ed. La forma negativa sería sujeto más did más not más el infinitivo del verbo. Como ejemplo tenemos Michael didn't work yesterday. Michael no trabajó ayer. Como vemos, el verbo work está en infinitivo, ya no lleva ed. La forma interrogativa es, primero ponemos el did, luego ponemos el sujeto y luego ponemos el verbo en infinitivo. El ejemplo sería, Did Michael work yesterday? Michael trabajó ayer. Vamos a pasar a ver unos ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo del pasado simple del verbo work. Su forma afirmativa, bueno, el verbo work sería un verbo regular. Su forma afirmativa sería añadiéndole ed. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. La forma negativa, como hemos visto, sería sujeto didn't más infinitivo. En este caso sería I didn't work, you didn't work, he didn't work, she didn't work, it didn't work, we didn't work, you didn't work y they didn't work. Y la forma interrogativa, si recordamos, era primero habría que poner el did, luego el sujeto y luego el infinitivo del verbo. Como ejemplo podríamos decir, did I work o did you work?